Muy bien amigos, bienvenidos a Algo de qué hablar. Para los que no me conocen, mi nombre es Nacho, soy estudiante de periodismo de la ciudad de Rosario, Argentina. Y hoy estoy acá con un invitado especial donde vamos a estar tratando las diversidades culturales entre Europa y Argentina. Vamos a estar charlando ahí un poquito de todo lo que tiene que ver con esto que nos atrapa y nos envuelve. Espero que sean bienvenidos a esto, que se llama Algo de qué hablar. Bienvenido, Milton. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Milton, muchas gracias primero por estar acá en este podcast. Gracias a toda la gente que se va sumando y a todos los que van sumando ahí seguidores. Un caso especial, para los que no saben, con Milton estuvimos hablando de redes sociales en un podcast muy interesante que después voy a dejar el link ahí abajo, que lo pueden ir escuchando. Y a mí se me ocurrió, como somos de diferentes lugares del mundo, nos diferencian diferentes y millones de kilómetros de distancia, hablar un poquito de esto que tiene que ver con las diferencias culturales y cómo nos vemos respectivamente desde el otro lado del mundo hacia lo que uno ve en su propia realidad, ¿no? Entonces tenía pensado, digo, bueno, vamos a hacer un intercambio cultural y podemos empezar a hablar un poquito de esto. ¿Qué te parece, Milton? Me parece maravilloso y me parece muy interesante, de hecho. Creo que podemos sacar muchos puntos interesantes de la charla. Sí, yo creo que también. Yo creo que lo más importante de todo esto, yo creo es qué mirada tiene uno, ¿no? Sobre lo que le pasa al otro y más cuando está del otro lado del mundo. Yo siempre aclaro y me gusta expresarlo de esta manera que mis podcasts son a base de experiencias propias. Y en este caso por ahí es muy difícil decir, pero ¿qué tipo de experiencia podés tener vos sobre las diferencias culturales? Y nunca en mi vida personal me he contactado con alguien, sacando este caso muy particular, que venga del otro lado del mundo. Pero uno se informa, uno sabe más o menos lo que pasa. Dentro de todo, la globalización nos ha permitido informarnos y encontrar características similares y no tan similares del otro lado del mundo. Y cuando se habla de hispanohablantes, se habla de un montón de cosas y hay una gran referencia, creo yo, que es el hispanohablante hoy, desde la mirada de nosotros como argentinos, de latinoamericanos. Creemos que, por ejemplo, musicalmente y en algún punto culturalmente, hay una gran moda que refiere a que el español adolescente se siente muy identificado y representado por el centroamericano de Latinoamérica. No sé cómo lo ves vos, cómo lo podés trasladar a tu vivencia cotidiana. Yo creo que era como el punto de hincapié porque, bueno, puedo hablar y puedo dar cuenta de esto porque un amigo estuvo viviendo un tiempo en España y charlando con gente decía que, bueno, lo comentábamos también en tus redes, cuando hablábamos de las redes, que decías que ponían mucho reggaetón latinoamericano y demás, y está bueno también pensarlo desde ese lugar, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay mucha influencia a nivel artístico, a nivel musical actualmente. Y la verdad que sí, o sea, yo lo que, de hecho, lo que, como dices ahora, lo que comentábamos en mi podcast, es eso, a nivel musical, tú sales de fiesta, ¿no? O al boliche, ¿no? Como se dice en Argentina. Y lo primero que te encuentras es eso, normalmente es ese tipo de música latina. Hay también a lo mejor locales de países como a lo mejor de Puerto Rico, de colombianos también hay mucha influencia. Y sí, en general de lo que es todo Latinoamérica sí que se escucha bastante, pero bueno, principalmente eso, ¿no? El tema del reggaetón y este tipo de música. Bien, ¿y qué crees que es la característica más importante de los españoles hacia los latinoamericanos? Si tuvieras que contarle a un latinoamericano que se va a ir a vivir a España, ¿cuáles son las características principales que vos podrías desarrollar dentro de lo que los compete, por así decirlo? Hablando de cómo es un español, ¿te refieres? Exacto, sí, en general. Bueno, a ver, es una pregunta curiosa, ¿no? Porque al final, viéndolo desde dentro, incluso teniendo en cuenta que yo realmente soy argentino, lo que pasa es que llevo toda la vida viviendo en España, entonces es otra perspectiva. Tal cual. Pero, claro, viéndolo desde dentro, es una pregunta interesante, ¿no? Porque muchas veces no te das cuenta de ciertos patrones o comportamientos y demás, o costumbres, eso. Pero así, a grandes rasgos, te podría decir que
más que nada por la cultura que hay en España. Yo creo que los españoles son personas muy, muy abiertas. Quizá depende de la zona, pero yo creo que en general sí. Son personas abiertas, personas con las que puedes pasar un buen rato. Hay eso a nivel musical, ¿no? Como comentamos, también en España hay una infinidad, o sea, hay mucha cultura, muchas cosas que hacer, que ver. Y yo creo que el español es, bueno, es una persona con la que puedes tener una buena conversación, que puedes aprender mucho y que de carácter suele ser, no sé, yo creo que suele ser bastante, bueno, alegre, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Por intentar resumirlo. sí, es muy interesante lo que planteás porque como que en algún punto cuando lo describís y cuando lo nombrás, el latinoamericano no tiene la característica esa de la visión europea. Nosotros los latinoamericanos somos como muy abiertos al público, muy dados, somos de hablar mucho, hay muy poca gente introvertida, muy poca gente que es tímida, hay una cultura social de, bueno, nos invitamos a hacer tal cosa y demás. Y creo que en algún punto con lo que contás es con lo que más nos podemos llegar a sentir identificados. Nosotros los latinoamericanos con ustedes los españoles puntualmente. No puedo hablar del europeo en general porque bueno, cada país es un mundo. De hecho en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo, pero es una característica que quizás nos une, ¿no? Una cuestión histórica, digo, si hablamos desde el principio de la era, España coloniza Argentina, o de hecho a Latinoamérica, después Argentina se forma como un estado en general y digo, nosotros mamamos en algún punto algo de ustedes y ese algo de ustedes quizás es la característica social y es lo más importante y es un punto para conectar y para mí es bastante importante hablar de esto porque hoy es como al revés de lo que ha pasado en esa época, ¿no? Hoy la gran migración dejó de ser de Europa hacia Argentina porque en ese momento la guerra y demás hacía que los europeos vengan hacia Argentina y hoy creo que la situación social, socioeconómica de Latinoamérica en general hace que el argentino, hablando de donde vivo yo, ¿no? Y el resto de Latinoamérica creo que también trata de emigrar hacia Europa y España es el principal porque se habla el mismo idioma, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves vos a la gran migración y al policulturismo que se vive del otro lado del mundo? Bueno, a ver, lo que decías del tema de la colonización y demás, pues está claro que hay unos hechos históricos que hacen que haya muchas similitudes, ¿no? Como puede ser el más obvio que es la lengua, ¿no? Tal cual. Después todo se va desarrollando. Y el tema de lo que dices, de cómo se relacionan las personas en Latinoamérica, que son más abiertas y tal, yo hablando más concretamente de Argentina, sí que pasa mucho y se ve mucho aquí en España que los argentinos en general suelen caer bien, digamos. O sea, siempre, yo creo que españoles y argentinos se suelen llevar muy bien siempre. No he visto nunca el típico comentario así un poco tal. No, o sea, siempre ha sido como muy, muy, muy amistoso y de hecho se suele decir de los argentinos que hablan muchísimo, ¿no? Y hay mucho chiste con eso y tal, pero siempre desde el respeto y por supuesto. Pero vamos, que sí, es interesante y en ese punto creo que sí que coincidimos bastante. Totalmente. Te hago una pregunta que para mí puede abrir muchas puertas y que va a abrir al diálogo en general. Y podría ser un viceversa si así lo deseas. ¿Qué es lo que más te genera curiosidad de nuestra cultura? Ya sé que vos naciste en Argentina, pero te criaste en España y creo que, no sé cómo le llaman allá, pero toda la escolaridad genera cultura española y ya te consideras mucho más español que argentino, supongo. De hecho, todas tus raíces están plasmadas ahí. Y entonces, desde el otro lado, viendo, no sé yo, internet, medios de comunicación, no sé, todo lo que te pueda informar sobre Latinoamérica, específicamente en Argentina, ¿qué es lo que más te genera curiosidad? Decir, wow, me gustaría interiorizarme más en esto, quiero saber esto. ¿Qué es el punto de inflexión, por así decirlo? Pues realmente yo hasta hace no mucho tiempo no era una persona que se planteara mucho el viajar o el pensar en otros países, otras culturas y demás. Era un poco más, bueno, estaba en otras cosas y no estaba muy pendiente de eso. Pero sí que últimamente, en los últimos, ponle, para el último año, a lo mejor de forma un poco más directa, sí que me ha interesado mucho más esto, sobre todo más metiéndome en temas sociales y demás. Y sí que me llama la atención, me puede llamar la atención a nivel cultural sobre todo. Por ejemplo, con Argentina pasa que es un país muy grande en cuanto a extensión. Y yo creo que hay muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que se pueden disfrutar. Obviamente yo
claro, recuerdo cosas por fotos y demás, ¿no? Pero hablando en representación de un español, digamos, aunque no lo sea, yo creo que lo primero que te viene es eso, ¿no? La cultura y como el buen ambiente, ¿no? Que crees que va a haber. Siempre, sí, teniendo en cuenta que sí que es verdad que claro, yo no conozco la situación actualmente en Argentina, no estoy puesto, pero sí que la visión desde aquí siempre es como que, bueno, como que hay problemas, hay bueno, lo de siempre, ¿no? Los problemas políticos y delincuencia y demás. Entonces siempre, yo creo que hay como un poco de... Hay gente que si no se informa un poquito, siempre tiende a, como decir, que a lo mejor le da un poco de miedo o cosas así, pero no sé, o sea, yo creo que al final todos los países tienen su lado más oscuro, digamos. Así Sí. que eso, principalmente la cultura y lo que es el poder visitar el país y temas sociales, pues no sé, por ejemplo, me interesa mucho el feminismo, por ejemplo, y cómo se desarrolla y demás, y cómo es actualmente. Y, y en Argentina, bueno, ha habido, no hace mucho hubo avances con el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, y temas así. Y bueno, son cosas que me llaman la atención, ¿no? Ver cómo se desarrolla en una parte del mundo y en otra, ¿no? Me resulta curioso. Sí, la verdad que lo que planteas es realmente interesante, sí. En el año 2019 o 2020 se legalizó el aborto acá en Argentina. Hay un movimiento feminista latinoamericano que crece y la verdad que está muy bueno también como para tratar en un podcast. Avalo eso y me parece excelente. Qué bueno que se tenga la mirada de cómo lo planteas con el tema del feminismo, porque bueno, es una bandera muy positiva para Latinoamérica y para la Argentina. Y algo que me llamó la atención de lo que nombraste y que en realidad no me hace tanto ruido porque es lo que transmiten los medios de comunicación, es el tema de cómo ustedes ven que acá existe la inseguridad, la delincuencia, y supongo que no lo nombraste, pero supongo que también se puede hablar de términos de inflación, hablando un poco de economía, sin especificarnos en un tema puntual, pero yo creo que es algo que se debe decir, ¿no? Y que a nosotros también nos genera bastante ruido desde la otra mirada, es decir, que yo sé que ahora con este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania han tenido un porcentaje que es ínfimo para nosotros de inflación, pero que al español le hace ruido y les disgusta en algún punto. Pero nosotros siempre nos preguntamos qué se sentirá que por lo menos por una cierta cantidad de tiempo bastante prolongado, en los números en los supermercados, los números en los sueldos, permitirse dar gustos, no se vea afectado permanentemente y el dinero tenga un peso real y se pueda tener una vida decente, porque acá, si te tengo que dar un breve panorama sobre el tema, las clases bajas no se pueden dar los mismos gustos que las clases altas, ni con mucho esfuerzo. No es que te digo algo que es absurdo decir, pero si se trabaja mucho se logra. No, si se trabaja mucho, con suerte se llega a fin de mes. Y si se tiene esa oportunidad, porque nuestro peso cada día se devalúa más. En cambio yo creo allá que hay una cuestión social, que entre clase alta y clase baja, con menor o mayor esfuerzo, se pueden permitir hasta los mismos gustos. Digo, si alguien de clase media baja, eso me lo dirás vos, ahorra con mucho esfuerzo y mucha dedicación, con 1 o 2 trabajos, quizás se puede comprar el último iPhone, si así lo quisiera, ¿no? ¿Cómo lo podrías explayar vos? ¿Cómo nos podrías contar? Pues sí que es verdad que lo he mirado así como curiosidad antes y digo, porque claro, con el tema este que dices de la inflación, sí que eso, han saltado las alarmas, ¿no? Vamos, en todos los lugares a los que ha afectado, que son muchos. Y sí que es verdad que España, no sé si se movía ahora en torno al 10%, estoy hablando un poco sin saber mucho, pero creo que se movía por ahí. Y Argentina, no sé si estaba en el 50 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Ya casi el 70%. O sea, un número bastante... Sí, alto. Pues, imagínate. Sí. Bastante elevado. Por ahí no podemos entrar en lo que son números específicos, pero sí la situación de cómo lo vive uno, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que comentas de a lo mejor ahorrar y tal, bueno, o lo que dices, ¿no? De que a lo mejor Argentina ni con mucho esfuerzo se puede conseguir y tal, bueno, sería un poco hablar de la meritocracia, ¿no? De si realmente el trabajar mucho te otorga poder tener unos bienes o un capital interesante, o simplemente la situación que hay es la que hay y no se puede hacer absolutamente nada. Y yo creo que hay que tener en cuenta eso, que al final en un país que está en una situación así es muy difícil y no podemos simplemente achacarlo al trabajo duro. Pero hablando de España, que es lo que me preguntas realmente, pues aquí sí que es verdad que bueno, obviamente se ha notado el cambio, pero ya sin hablar de esto en concreto,
sí que es verdad que, claro, el ritmo de vida bueno, el nivel de vida, perdón, creo que sí que es superior si hablamos de una media. A nivel Claro, de que, como dices, hay muchas familias que son de clase media, que no nada especial, tal, que tienen su piso ya sea en alquiler o incluso una casita comprada, tal, su coche y poco más. Pero sí que eso se lo pueden permitir y eso a lo mejor a largo plazo, ¿no? A lo mejor no estamos hablando de que una persona con 30, 40 años, ¿no? Porque no es lo normal. claro. Pero que a lo mejor a larga sí que pueden tener su piso, tener su casa y bueno, y más o menos tener sus propiedades y bueno, pues vivir su vida tranquilamente sin demasiados problemas, teniendo en cuenta que siempre que estás en una clase que no sea la alta, siempre vas a estar un poquito. Pero bueno, en general, yo creo que bastante factible. Podemos decir en pocas palabras que el español promedio no vive con la soga al cuello, no vive con el peso viendo si, con el euro en su caso, viendo si tiene que pagar las cuentas, si no se puede permitir hacer esto, no puede ahorrar. Digo, hay una estabilidad de mes a mes. Vos en abril pagaste tal cosa y en mayo va a ser lo mismo y se mantiene una estabilidad que permite avanzar al español. El otro día daba una noticia acá en un medio local de la ciudad de Rosario que se abrió la oferta laboral para personas que no tengan los papeles en España. No sé cómo, si eso hizo mucho ruido en España, si se ha hablado de una flexibilización laboral o cómo se vive esa cuestión. Digo, vos ya sos más grande y has hecho cosas y te has insertado de alguna manera en el mundo laboral y ¿cómo lo ves acá? En comparación, digamos, a la inserción laboral allá. Acá es muy difícil por ahí conseguir un trabajo de primera mano, que sea bien pago, que se pueda sostener con Ujú. el tiempo. Hay que tener estudios previos y por ahí allá no es algo tan similar a lo que pasa acá. ¿Cómo fue tu experiencia en el mundo laboral, en la inserción? ¿Cómo lo vivís día a día a eso? Bueno, yo en este caso creo que hay más similitudes, porque Ah, sí. sí que es verdad que ahora mismo en España, si tú quieres conseguir un trabajo, hablamos de conseguir un trabajo sin pasarte meses buscando, Ujú, puedes conseguirlo rápido. Pero lo que consigues rápido puede ser un puesto en hostelería, por ejemplo, ujú. con un sueldo ridículo, porque es como es ridículo, ¿A qué le llamas un sueldo trabajando. ridículo? Pues por ejemplo en España Ujú, podemos decir que el sueldo medio, y esto según mi percepción, ¿no? Pero el sueldo medio, pongámosle que se ha hablado mucho de los mileuristas, ¿no? ajá. Estamos hablando de 1.000 euros al mes. Ok. Hay gente que cobra 900 y pico, gente que cobra 1.200 y algo. Y ya después, pues bueno, ya según lo que es, si tienes un trabajo un poco mejor posicionado, pues para esos 1.500, 2.000 y ya para arriba. Claro. Pero Los una 1000 persona sería así la que base. no. Sí, el 1.000 sería como puedes vivir, pero tampoco, o sea, no vas sobrado en ningún aspecto, digamos. Ok. ¿Vale? Entonces, eso, a lo mejor, hablando de estos puestos de hostelería, que es lo que más suele encontrar la gente joven, que ya sea gente que está estudiando y necesita un extra para subsistir, básicamente, Ujú. o por lo que sea, pues eso, suelen encontrar trabajos de hostelería que están mal pagados, porque a lo mejor, ponle que tienes que trabajar 12 horas, 13, 14, porque bueno, la hostelería al final funciona así, lamentablemente. Y a lo mejor el sueldo a final de mes te llegan, no sé, 800 euros Claro. y te tienes que esforzar un montón para llegar a esos 1.000 y es que a lo mejor ni llegas. ¿Sabes? Y también tener en cuenta que según donde vivas, cambia mucho el precio de los alquileres y demás, porque podemos hablar de que tienes pisos en un pueblo, ¿vale? En un pueblo a lo mejor consigues un alquiler por 150 euros, pero en una ciudad a lo mejor te están cobrando 700, 800 euros por un piso que realmente no lo vale, digamos. Claro. La verdad que me dejaste sorprendido con lo que me planteás. Yo pensé que había una estructura de una base donde no pasaba esto de menospreciar las horas laborales, pero veo que en eso sí hay una gran similitud. Pero lo que así se genera una diferencia quizás, en comparación a lo que acá vivimos, es en las ofertas laborales. Vos decís que ese trabajo mal pago se encuentra muy rápido. eh, y acá por ahí para encontrar un trabajo mal pago estás tardando un montón como si estuvieras buscando un muy buen trabajo. Y de hecho para conseguir un muy buen trabajo necesitas tener o casi un estudio previo o el estudio ya completado, digamos. Y hablando de un estudio con el título de secundaria, no sé cómo le llaman allá, no alcanza. Hay que buscar un terciario o la universidad misma o encontrar Ujú. cursos, más herramientas. Cuantas más herramientas tengas,
es más fácil encontrar un trabajo, pero también hay una contraposición de eso, porque han existido muchos casos en grandes empresas donde van personas muy prestigiosas en base a cantidad de títulos, cantidad de idioma y demás, y por cantidad de títulos dicen que no se les ha podido pagar y se les menosprecia ese trabajo. Por eso también existe la mirada de los latinoamericanos o los argentinos de querer emigrar allá para hacer valer lo que se estudia acá. Digo, una carrera acá de ingeniería no es tan facturada a la hora de recibir un salario como sí lo puede ser en Europa quizás. Digamos, con gran esfuerzo acá no se alcanza al estilo de vida que se podría tener allá. Ni hablar de las cuestiones sociales como la seguridad, el transporte público y demás. Yo no, estos son puntos claves que para mí son las grandes diferencias, porque podemos estar hablando de, sí, acá en Argentina existe el mate y allá no existe, pero existe otra cosa, qué sé yo, el jamón, cualquier pavada, ¿no? Pero creo que los grandes rasgos que se marcan y las grandes cosas las que deberíamos hablar y plantear, que era al punto que quería llegar, es esta cuestión de cómo vive el argentino promedio, cómo vive el español promedio, y por qué nosotros hoy tenemos puesto el ojo allá, y por qué ustedes hoy en día con cómo se vive también hacen una queja de algunos aspectos que a nosotros nos parecen absurdos y raros, pero bueno, el español está acostumbrado, creo, a un estilo de vida o a unas formas, y encontrarse hoy con cosas que le hacen ruido no son de cotidianidad, ¿no? Esto pasa porque, claro, esto es como tú tienes, poniendo un ejemplo muy, muy tonto, si tú tienes 10 manzanas y al día siguiente de repente tienes 5, tú echas de menos 5. Claro, si siempre has tenido 5, pues no pasa nada. Tal cual. Entonces, el tema es este. Cuando se pregunta, claro, hay muchos jóvenes que, bueno, lo que te decía, por ejemplo, los trabajos de hostelería, pues los rechazan, porque no. Y claro, después pasa que hay mucho comentario, mucha noticia de los jóvenes no quieren trabajar. No, perdona, lo que queremos son unas condiciones dignas y no trabajos precarios que no nos llevan a ningún sitio. Tal cual. Bueno, acá la hostelería. Acá también en un punto suena esa figura de los jóvenes no quieren trabajar. Nadie quiere. Acá se le llama el término agarrar la pala, porque el obrero usa la pala para trabajar. Dicen, se escucha de manera muy burda, le hacen asco, o cuando ven una pala corren, porque generalmente pasa esto de que en realidad se exigen mejores salarios, se exige una mejor remuneración a lo que se está ejerciendo, y a veces no se puede porque la situación económica no lo permite. Digo, un capataz de una obra le tiene que pagar a sus empleados, y la arena, el Portland o lo que fuera de los materiales de construcción aumentan permanentemente porque nuestro sueldo se devalúa, porque el dólar se dispara, y se hace muy difícil poder ajustar los sueldos a paridad de lo que es el dólar. Ni hablar de lo que corresponde como corrupción política y demás, que ahora lo vamos a estar tocando, pero digo, en mayor o menor medida termina teniendo una gran influencia y termina afectando, ¿no? Digo, sí, al final cualquier cosita que se mueva, ya sea, aunque sea en otro país, aunque sea materia prima, cualquier cosa, al final siempre te acaba afectando de una manera u otra. Totalmente. Y es eso, que hay... Es eso, para cerrarlo más o menos y dejarle una idea así final sobre este tema. Trabajo como tal hay. Lo que pasa es que, claro, por un lado tenemos este tipo de trabajos precarios que te comento, que bueno, menciono hostelería porque es el más fácil, ¿no? que te viene, pero obvio, hay más casos. Pero bueno, después tienes otros en los que, bueno, directamente te piden, hablabas antes de titulación y demás, bueno, pues te piden una barbaridad de cosas, y bueno, que aquí ya es como un meme, no sé si allí pasará también, imagino, que de repente te dicen 10 años de experiencia, 5 años de experiencia, 3 años de experiencia, y tienes una persona que acaba de salir de la universidad, ¿no? Poniendo el caso más que ejemplar, digamos, ¿no? La persona que termina la carrera, hace su máster, etcétera. Sale al mercado laboral y se encuentra con, no, te pedimos 3 años de experiencia, porque el puesto que vas a desempeñar es de mucha responsabilidad y tal, vale. ¿Y cómo empiezas? Tienes que empezar en trabajos, yo qué sé, tienes que empezar de becario, tienes que empezar pues en los trabajos precarios que mencionamos. Claro. Y al final es un tiempo que no es que lo estés perdiendo, pero no le estás sacando valor a todo lo que has invertido, todo ese tiempo, todo ese dinero, que es muchísimo, que se invierte en educación, incluso aunque no sea privada.
Y es eso, parece incluso un desperdicio, ¿no? De un potencial de una persona que podría estar aportando mucho más a la sociedad. Totalmente. Bueno, acá se ha plasmado, en base a lo que decís, y para resumirlo de una manera muy concreta, acá se plasmó el meme desde el feto dentro de la panza con un currículum anotando experiencia laboral, digo, porque parece una exigencia Sí, sí. absurda, ¿no? Esta cuestión de, Sí, bueno, 10 años de experiencia, y yo tengo 18 años, recién salimos de la secundaria, recién terminamos la primera educación y recién me estoy por formar y necesito adquirir esa experiencia, pero ¿quién me va a brindar esa experiencia si todos tienen la vara muy alta y piden capataces de primera mano, con ardua experiencia? Es casi incompatible o prácticamente incompatible esta cuestión. La verdad que esa creo que es una cuestión primordial del mundo capitalista, la exigencia y la eficacia permanentemente de decir, bueno, te tomo y ya tenés Ujú, que saber tantas cosas porque hay que empezar a producir lo más rápido posible. Creo que ahí ya claro, el mundo entero está sometido a eso. Pero creo que es de lo más en gran parte sí. importante. Y para abordar algo que nombraste ahí y que se me vino a la cabeza en este momento, digo, ¿cómo podrías hablar vos de lo que es la educación en España? Hablabas de lo privado, de lo público, la calidad. ¿Cómo podrías decir que la gente habla? Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo para que lo entiendas más. Acá en Argentina se habla mucho de lo público y lo privado. Lo que tiene que ver con la primera escolaridad de lo público a veces, en algunos casos, es bastante menospreciado. Y se opta en muchos otros casos por elegir la educación privada porque en algún punto tiene más prestigio, pero en realidad el único sector que lo ha desvalorizado es los gobiernos, que no han invertido el dinero suficiente para que las instituciones estén en, eh, en condiciones para que se pueda otorgar la educación necesaria, y eso hace que Ujú. se genere un desgaste sucesivo, digamos, la institución como edificio no está en condiciones, después los problemas sociales de la gente que va a esas escuelas y así sucesivamente, y se termina deteriorando algo que acá lo mantiene el Estado. En cambio, se otorga por elegir gobiernos no, educación privada, porque bueno, al pagar una cuota, una remuneración, la escuela se mantiene en condiciones, los salarios de los docentes los mantienen los padres de los alumnos, etcétera, etcétera, y genera, en teoría, entre muchas comillas, porque esto es totalmente debatible y debe haber escuelas públicas de alto rendimiento, etcétera, etcétera, pero que son las Sí. menos. En España, ¿cómo es la situación a nivel educación? A ver, eh, es un tema muy, muy abierto y realmente complicado de intentar acotar, Ujú. pero voy a intentar darte la visión más clara desde mi punto de vista, claro. Ok, Yo siempre he estado dentro de la educación pública, ¿vale? ok. Y, y mi visión de la educación privada, pues yo creo que es simplemente, por lo que yo he podido ver, simplemente se lo permite quien puede y quien considera que es mejor o lo que sea, pero simplemente por un tema de clase social. Ujú. Pero yo no veo una diferencia clara hablando a nivel de colegio, instituto o secundaria y demás. A nivel de universidad, pues yo diría que tampoco, pero tampoco me voy a mojar mucho. Pero bueno, el tema es que la educación al final, yo creo, y aquí, bueno, siendo sinceros, yo creo que en España hay una buena educación, Ujú. pero veo un problema que ya no es a nivel de España, sino creo que es a nivel ya prácticamente, no global, pero bueno, que se expande mucho. Ujú. Y es el tema de que yo creo que la educación está caducada hace ya mucho tiempo y el sistema que hay creo que ya no concuerda con lo que debería ser y con la sociedad que tenemos hoy en día y que realmente siempre llegamos a los tópicos de siempre, ¿no? Que ya no es el típico niño que te dice, pero es que ¿para qué quiero aprender esto si no va a servir de nada? Vale, pero una cosa es hablar de eso, ¿no? Que es como lo típico que se dice. Pero otra cosa es que yo creo que deberíamos apostar más por cosas y. Bueno, de hecho, esto lo charlaba con unos amigos en un podcast que hice recientemente. Ujú. Que yo creo que deberíamos apostar más por temas sociales, temas de educación sexual, temas de economía incluso y bueno, lo necesario para de cara que cuando tú sales al mundo laboral, pues realmente tengas posibilidades de hacer algo, de ya simplemente mantenerte como persona y no sé, que puedas realizar
una vida bueno, que sea lo más normal posible y que no te engañen fácilmente, que no tal. Y ahí, no sé, hay muchísimas veces que se ve eso, ¿no? Que gente que termina de estudiar tal y se quiere meter en el mundo laboral y no sabe cómo funciona absolutamente nada, tal. Y se podría decir que es culpa suya por no informarse, bueno, pero claro, a lo mejor tendrían que haberle informado en el momento que se estaba educando, ¿no? Por lo menos a nivel de instituto, de secundaria, ¿no? Para empezar a encaminar lo que realmente va a ser la persona, que no es solo una máquina de aprender conocimientos y trabajar todo el día de forma capitalista, ¿no? Como comentamos, sino que hay muchos más factores que creo que son incluso más importantes que esto. Sí, incluso yo creo que lo que planteaba al principio, cuando lo planteaste, la verdad me hacía un poco de ruido, después te explayaste un poco más y empecé a entender a qué ibas, y yo concuerdo mucho con tu pensamiento, y sobre todo en el núcleo de esta cuestión. Yo no podría tampoco hablar de que es una cuestión global, si es una cuestión latinoamericana, propiamente en mi país, evidentemente no, porque vos también lo planteás. Pero hay una cuestión muy interesante, que es: hay que armar una reestructuración de la educación general al mundo en que se vive hoy. Digo, hay una didáctica muy autonomista del adolescente o del niño, que digo, tenemos la información de lo que se estudia y lo que se aprende en la educación al alcance de nuestras manos con internet y un montón de herramientas más. Esto de que a veces creemos que, viste, que nosotros planteamos en el podcast que hicimos de redes, de que venimos con la tecnología, hay una generación que viene con la tecnología bajo el brazo, también viene con impartir esta cuestión de: tengo las herramientas necesarias para aprender un montón de cosas que nadie me va a enseñar después. Y hay otras tantas que cuando terminamos nuestra educación primaria, secundaria, no las desconocemos y nadie nos las enseña. Y creo que ahí va el punto de esta reestructuración, ¿no? De poder impartir elementos a la hora de poder educar, digamos, con los elementos que ya se tienen, que son las nuevas tecnologías y demás, reestructurar esto y poder plantear nuevas visiones para el fin que se quiera llegar. Digo, a ver, está bien dar historia, matemáticas, lengua, biología, sí, está perfecto, pero para mí tiene que haber una reestructuración. Digo, quizás en los primeros años sí dar todo esto, porque los conocimientos generales está bueno tenerlos y son necesarios en algún punto, porque la materia prima no va a dejar de existir de acá a 1.000.000 de años, pero sí hay otros elementos y otras asignaturas que sí se deberían crear y que sí deberíamos poner en clave, como vos bien nombraste, educación sexual. Yo puedo nombrar cómo en el último año, antes de abrir las puertas al mundo laboral o elegir la universidad, cómo presentarme en una entrevista de trabajo, cómo armar un currículum, cómo elegir una carrera universitaria, qué optar, métodos de estudio para carreras de grado, que ya no es lo mismo la cantidad de cómo formarse, digamos, la cantidad de contenido que se genera. Por ejemplo, hay un montón de cosas. Digo, el mundo de hoy se está viendo mucho el avance de la programación. No sé si en la educación secundaria o como le llamen allá, la verdad no desconozco eso, se habla de informática y demás. Digo, pero acá sí, acá ya está bastante establecido. Digamos, en los últimos 5 años de tu educación principal se da una hora de asignatura de informática, en donde hay un montón de cosas que enseñan que son interesantes, como el uso de Word, Excel, Paint, PowerPoint, un montón de programas que sirven para un montón de cosas, pero que también han quedado a un lado. Digo, y hay primeras herramientas, como se habla hoy en día, de la programación, un montón de cosas interesantes, edición de video, edición de audio, que después te permitirían, por ejemplo, tener un laburo de freelance, donde ya te permita tener un ingreso, y sería una herramienta para un adolescente genial, porque podría empezar a producir su propio dinero sin tener dependencia de un adulto, ¿no? Creo que es un punto interesante a la hora de hablarlo. Sí, aquí la informática... antes, bueno, de hecho, cuando yo empezara en el instituto, ¿no? En la secundaria, ahí sí que ya estaba implementada la informática como asignatura, ¿no? Como materia. Pero después, ya en los siguientes años, conforme iba avanzando el proceso, se metía cada vez más en primaria, porque a lo mejor cuando yo estaba en primaria, a lo mejor íbamos en una clase, decíamos, hoy vamos a los ordenadores, ¿no? Se decía. Claro. Íbamos a una sala con los ordenadores tal, hacíamos, yo qué sé, una clase de hacer cualquier tontería ahí y ya está.
pero sí que después con el tiempo se fue implementando a un mayor nivel, ¿no? Adaptándose un poquito a la época al final, ¿no? Que es lo normal. Claro. Y sí, sí que se intenta fomentar eso. Así que hoy en día eso desde de primaria empieza, secundaria tal, y bueno, es que realmente, de hecho ya, y bueno, incluso si ya nos metemos en el tema de pandemia y todo lo que ha sucedido, pues claro, obviamente ya tiene que ser todos de casa, todo telemático y demás, pero bueno, Claro. incluso quitando eso, sí que se ve muchísimo el trabajar con ordenador, con, bueno, llevarte el portátil, llevarte la tablet y demás, sí que se utiliza mucho. Y la informática sí que es una formación profesional, no un grado Ujú. que se mete muchísima gente y básicamente, o sea, yo con la gente que he podido hablar de que se suele meter, algunos es bueno, pues por interés, no por pasión o lo que sea, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se mete simplemente porque hay mucha salida, porque Claro. sí que hay mucha salida a nivel laboral y hay mucha gente que se mete simplemente por eso, ¿no? Tal cual. Bueno, claramente con lo que nombraste recién se puede marcar una gran diferencia porque acá haya pasado la pandemia o no haya pasado la pandemia, a nivel tecnológico estamos bastante atrasados. No por una cuestión de los elementos que llegan, porque la verdad que hoy el mundo está tan globalizado que quizás el último iPhone tarda 2 meses en llegar, pero no es una cuestión de nos afecta a ese punto, digamos, porque eso es muy sublime, muy no, ¿cómo decirlo? Muy a menos, ¿no? Sino que hay una cuestión de infraestructura y una cuestión de establecimientos educativos donde falta esa infraestructura tecnológica que permita, bueno, hoy vamos a usar las tablets que da la escuela, por ejemplo, y se pueda trabajar desde ahí, se pueda generar en las clases de informática algo más productivo, se pueda avanzar más. ¿Por qué? Porque los ordenadores o computadoras, como le quieran decir, son viejos, porque acá el 5G no existe y no se ha implementado, porque las escuelas públicas no tienen internet, porque la tecnología es ameno y mejor recurrir al libro y al papel y nos quedamos atrasados, el mundo va a 1000 y nosotros vamos a 100 todavía, y es una clara Ujú. diferencia y hace bastante ruido eso, porque se ha visto muy afectado, por ejemplo en Argentina con el tema de la pandemia, existían las clases virtuales, pero no todo el mundo, aunque te parezca raro, quizás sí, quizás no, no lo sé, no todo el mundo tiene internet en su casa, no todo el mundo tiene computadora como para decir, bueno, banco una videollamada de 1 hora. No, no todo el mundo tiene esas características acá y lo dieron por sentado a nivel país y eso se vio bastante afectado. Y hay mucha gente que quedó al Ah, margen en la pandemia a la hora de educar porque la tecnología lo sobrepasó, porque no existe. Hay lugares donde acá no existe el internet porque no se puede, porque la inseguridad hace que también se roben los cables, entonces esas cosas, digo, va todo englobado, va todo de la mano, pero es una clara diferencia con España quizás, hablando puntualmente, ¿no? Ustedes pueden fomentar a eso y nosotros por ahí estamos bastante atrasados. Habría que tener un poquito más de política en ese sentido. Hubo una campaña hace unos años de un gobierno de acá Argentina donde implementó a las escuelas públicas darles computadoras, unas notebooks muy básicas, pero que había fomentado un poco la ujú. tecnología. El proyecto estaba bueno, pero como sabrás, como debe sonar allá, la corrupción invade todo y el plan al fin y al cabo terminó siendo algo no totalmente distinto, pero se perdió de eje y vino el otro gobierno y como pasa normalmente Ya. un gobierno hace y el otro deshace lo bueno y nunca terminamos de construir algo interesante. Sí, sí, la dinámica que se suele seguir. Tal Sí, cual. no, yo en España yo creo que a día de hoy sí que, bueno, no, obviamente siempre hay gente o familias o personas que no, que bueno, que por lo que sea no se lo pueden permitir o no, a lo mejor ni siquiera les interesa, ¿no? Si hablamos de gente más mayor o lo que sea, ¿no? Pero quitando esos casos que yo consideraría incluso aislados, Ujú. en general sí que yo diría que bueno, prácticamente la gran mayoría dispone de internet, por lo menos. Otra cosa es que tengas pues el iPad o que tengas un portátil de 2.000 euros. Pero bueno, a nivel de tener un smartphone, por básico que sea, y una conexión a internet, yo creo que es prácticamente todo el país. Claro, está al alcance de la mano. Y eso es una herramienta en el Claro. día de hoy sumamente importante. Yo creo que esa es uno de los puntos más importantes a la hora de las diferencias entre un país y el otro. El atraso tecnológico son varas muy altas para poder seguir avanzando y seguir progresando. Y en educación quita prestigio porque hoy el mundo está
sometido a la tecnología. Lo hablábamos también en esta cuestión de red, digo, que para todo se usa la tecnología y está el buen uso, el mal uso, también, pero se emplea en cada uno de los trabajos, en cada una de las formas, digo, en lo autodidacta, en todos los ambientes. La tecnología está presente y hace bastante ruido que haga falta de tecnología. Yo te quería preguntar algo, ya terminando con esta parte del tema. ¿Cómo se escucha o cómo se ve en España la mirada de la acción política en Argentina o en Latinoamérica? Esto de la gran corrupción, qué se escucha, qué se ve, qué se puede decir. Nosotros, particularmente de los españoles, podemos decir que muchos nos comentan que existe la corrupción, que se sabe que los gobiernos infringen algunas cuestiones, pero que como se vive bastante bien dentro de todo, un poco se hace la vista gorda. Acá también está en boca de todos, pero los sistemas están bastante corrompidos. Y bueno, quería saber cuál era la mirada tuya desde el otro lado del mundo. Pues, a ver. Aquí, bueno, yo es que a nivel básico, porque, bueno, como digo yo, en política de forma directa no estoy muy metido. Y para aclararlo, es a nivel de que nunca me he interesado hasta hace bien poco. Claro. Que estoy intentando informarme, pero básicamente porque la cara de la política que se ve es precisamente esa, precisamente la corrupción, ya no en Latinoamérica, sino aquí mismo. Claro. Lo que ves es corrupción, discusiones que no van a ningún sitio, los partidos políticos no intentan llegar a un acuerdo, simplemente intentan tirar la idea del otro sin aportar nada positivo y bueno, es un circo básicamente. Entonces siempre me ha echado para atrás, pero claro, al final te das cuenta de que la política influye en prácticamente todo. Y entonces sí que es interesante bueno, estar informado y estar un poquito, aunque sea mínimamente enterado de lo que sucede. Entonces, hablándote de Argentina, bueno, o de Latinoamérica en general, pues desde aquí la verdad que lo que llega, y bueno, diría que no es bueno precisamente. No, obviamente. Y creo que es, bueno, también es normal a nivel mediático, a nivel de noticias o de lo que se pueda hacer viral en redes sociales, pues creo al final lo que más llama la atención es el fracaso, el desastre, el titular, ¿no? Entonces, sí que llega mucho eso, llega mucho de problemas, eso, de delincuencia, problemas económicos, problemas de corrupción y demás. Eso es básicamente lo que suele llegar a nivel general, digamos. Claro. Bueno, lo que consumimos también nosotros diariamente, digo, también los medios de comunicación son parte de eso y si se explaya acá de manera amplia, permanente, porque es una realidad, prender un medio de comunicación hoy, ya sea online, para hablar de delincuencia, inflación, o sea, desvalorización de nuestra moneda, inseguridad, etcétera, etcétera, y eso obviamente se replica en mayor o menor medida, y el que le interesa la política internacional sabe que Latinoamérica pasa por lo general constantemente por estas cuestiones que afectan. Entonces es bastante difícil correrse de ese lugar y entiendo que también genere un gran impacto. Digo, no sé, supongo, voy a hablar de un ejemplo de una manera muy burda. Vos querés venir a Latinoamérica, a ponerle a Argentina, a recorrer y te enterás que hay mucha delincuencia en las grandes principales ciudades de nuestro país. Tu plata vale y bueno, y eso lo podrás hacer rendir acá y eso es un punto positivo para vos en tu caso. Digo, pero al generar esta inseguridad, esta incertidumbre, es decir, tengo que estar atento a lo que acá no estoy atento, o lo estoy atento en menor medida, porque yo realmente no sé cómo es el tema de la delincuencia. Yo creo que es muchísimo menor que acá. Digo, pero esas noticias deben influir de manera de mayor o menor medida, digo, a la hora de poder viajar. Vos decías que hace poco te empezaste a interiorizar con esta cuestión de poder viajar, de poder conocer otras culturas. Digo, capaz que vos te podés dar el lujo de decir, bueno, ahorro y voy a visitar Argentina y recorro de pie a pa Argentina, pero te frena esta cuestión de la inseguridad. Bueno, a mí personalmente no. Me frena más, de hecho, el tema económico, porque la verdad que supone un gasto importante, porque de hecho lo estuve consultando no hace mucho y la verdad que bueno, son unos precios que al final a lo mejor necesitas así de media, a lo mejor necesitas unos 2 meses de trabajo para poder ir, ya solo el billete. Claro. Después ya todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, fuera de esta cuestión, a mí personalmente no me echa para atrás, pero básicamente porque
porque valoro mucho más el hecho de todo lo que te puedes encontrar a nivel positivo. Y yo creo que, o sea, yo no me gusta tachar a un país de que, bueno, de que está repleto de delincuencia, de que no se puede estar y demás, porque al final, incluso aunque esté más extendida y sea un hecho real, Ujú. creo que siempre te puedes encontrar buenas personas, buena cultura, buena gente y muchas cosas que aprender y que compartir con ellos. Entonces, no es un factor que a mí personalmente me haría dejar de visitar un país, ¿no? En este caso, Argentina. Claro, Pero sí que es verdad que hay gente que lo comenta, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí. también es normal y lógico que, bueno, no sé, te pueda causar un poco bueno, de reparo ir a un país en el que al final lo único que ves son noticias de delincuencia, de corrupción y que parece que todo está mal, ¿no? Que sales a la calle y ya te estás jugando la vida. Claro. Que entiendo que en algunos barrios, en algunos lugares será así. Sí, Pero bueno, es que aquí totalmente. también. Hoy Claro, aquí te... también. O sea, a lo mejor no a nivel tan exagerado, ¿no? Ujú. Porque se oye mucho a lo mejor de que en Latinoamérica a lo mejor te sacan, no sé, un machete, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Como que llama mucho la atención. Ya te diría que más Y todavía. aquí, Armas de fuego claro. en menor Sí, sí, medida. sí. Ya no se Claro. escatima con nada en ese sentido. Y por cualquier cosa te lastiman también. Ya eso ya ha trascendido y eso es lo que más asusta a la gente. Porque una cosa es que, bueno, vos tenés el móvil, el celular y por distraído te lo arrebatan de las manos y se van. Qué mal momento que te atravesás, digamos, que te comiste, diríamos que en Argentina. Pero Ujú. pasa, ya está, listo. Ahorro con mucho tiempo, o si tengo uno usado, empiezo a usar ese en mi casa y ya. Pero ya dejó de ser eso el problema. El problema pasó a ser que por quitarte el celular quizás dispararon y te pegaron un tiro en la pierna y te lastimaron o te quitaron la vida. Claro. Y pasa a ser cotidianidad de todos los días, acá y en cualquier parte del país en mayor o menor medida. Entonces eso es lo que asusta y lo que abruma al ciudadano cotidiano de acá en Argentina. Algo que me llamó mucho la Vamos, yo, atención. yo lo que tengo Sí, entendido es eso, que tú en Argentina tú no puedes ir por la calle con el móvil fuera, ¿no? Exhibiéndolo entre comillas, porque no, en no. cualquier momento pasa alguien y se lo lleva, ¿no? Lo que se ve mucho de que van dos en moto y pasan y tal, eso aquí no se ve. Bueno, Eso aquí bueno, no sucede. O sea, te claro, puedes meter en un barrio complicado, te puedes meter con un grupo de gente que tal, pero tú no vas por la calle con ese miedo. Sí claro, que, bueno, obviamente tienes un cuidado, ¿no? Porque al final no se sabe, ¿no? Pero no hay un miedo a claro. nivel general, digamos. Vos podés decir como español que vas tranquilo por la calle sin perseguirte, sin alarmarte sobre qué te pueda llegar a pasar. Vos pensás que salís de tu casa y vas a un destino y llegás bien a ese destino y nunca te preocupaste en el medio. No importa el horario, el día, si llueve, si hay poca gente en la calle, mucho. Vas tranquilo, ¿no? A nivel general sí, a nivel general sí. Obviamente, lo que digo, con ciertos barrios, ciertas horas de la noche, o si, bueno, hablando del caso de las mujeres, pues es otro mundo, ¿no? Sí, ¿no? Pero, pero bueno, a nivel general, eh, sí, se podría decir que sí. Claro, ese es el punto más importante en ese sentido, hablando de tema de seguridad. Y volviendo un poquito atrás, algo que me llamó la atención muchísimo y que no me lo esperaba que me lo digas, que fue que para visitar Latinoamérica, puntualmente Argentina, el esfuerzo que ustedes tienen que hacer Ujú. por nuestro grado de inflación es bastante grande y influye bastante. Digo, tienen que trabajar mucho más para poder pagar ese billete, como vos bien nombrabas, para poder llegar acá a Argentina. Teniendo en cuenta que su moneda es sumamente importante y es la segunda más fuerte en todo el mundo, digo, y ustedes tienen una calidad de vida un poco más estable o sumamente estable a comparación de la nuestra, digo, ahorrando poco se puede hacer mucho acá. Cosa que Sí. allá a nosotros prácticamente para viajar a España no es prácticamente imposible. El vuelo es carísimo y la estadía, nosotros ahorrar en dólares o en euros tenemos un límite para sacar por mes y nuestro peso cada día se devalúa más y necesitamos mucho más de nuestro dinero para poder sacar poco del de ustedes. Entonces eso también me llamó muchísimo la Ujú. atención. Bueno, piensa que un billete, por ejemplo, te puede costar en torno a unos 2.600 euros. Ah, mirá. Entonces, no supone algo, no es una locura, Ujú. ¿vale? Pero, claro, depende de la persona. O sea, es que realmente depende de quién preguntes. Una Claro, persona que gana 1.500 euros, pues bueno, a lo mejor con un poquito dice, venga, el año que viene me voy y se puede ir. claro, Pero o sea, esa persona mileurista o que gana 900 y pico, ¿qué tal? Pues esa persona no se lo puede permitir. O sea, claro, es prácticamente impensable. O claro, sería a muy largo plazo. claro, Y cuestión sí que de es dos verdad que tres una años. vez llegas al país, si haces el cambio de moneda y demás, pues bueno, sí que, claro, le vas a sacar
más valor, ¿no? Lógicamente, pero bueno, incluso sin entrar en eso es lo que te digo, si ya tienes que pagar esa cantidad por simplemente viajar, pues claro, Claro, el resto es. no es para cualquiera. Claro. No, tal cual. Bueno, se termina siendo una cuestión privilegiada también el hecho entonces de poder decir del europeo visitar Latinoamérica. En algún punto el que viene es el que más poder adquisitivo tiene. El que Y migra en cierta acá, forma sí. el que migra acá también en algún punto, o sea, con mucho esfuerzo y mucha dedicación la clase media ha podido salir de acá y ha podido plantar bandera allá, porque es lo que está sucediendo hoy en día. Mi generación sobre todo y la tuya, que vive en Latinoamérica, trata de poner el ojo allá y trata de construir esta cuestión, de poder vivir allá. Pero es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer para poder lograr algo así. Son cuestión de años y bueno, y cada día con impuestos, con diversas cuestiones se complica. Sí, pero bueno, aclarar eso, que yo estoy hablando a nivel de que soy una persona media. Claro. Media justo, ¿sabes? Claro. Porque claro, obviamente hay muchísima gente que, bueno, se puede permitir viajar tranquilamente y de hecho hay que decir que está muy, muy expandido esto de que cuando tienes vacaciones, pues venga, me hago un viaje, me voy a Alemania, me voy Claro. a visitar, no sé, cualquier país, ¿no? Claro. Y sí que se hace mucho. Pero bueno, claro, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo viajar a Francia, o viajar a Portugal, o viajar a Alemania, o a un país europeo, que cruzar todo el Atlántico para irte a otro sitio, claro. Tal cual. Mucho más costoso. Claramente usted. Pero bueno, es un tema de clase social, como va a ser siempre y ha sido siempre, y es lógico. Pero sí que. Sí, yo sí que entiendo que es más fácil, digamos, para un español que para un argentino, ¿no? Tal cual. En conclusión, podríamos decir, como para ir cerrando la idea de este podcast, hay muchísimas diferencias entre Argentina y España, pero está más que claro que hay privilegios que se van a poder dar a las clases altas, tanto allá como acá, y las clases bajas en algún punto tienen en menor o mayor medida, como así decirlo, un castigo, por así explayarlo, por así decirlo. Creo que hay grandes diferencias culturales y hay también muchísimas similitudes. Argentina y Latinoamérica deberían rever un montón de cuestiones. No con el ojo puesto a decir, bueno, queremos ser idénticos a España, pero sí empezar a fomentar algunas cuestiones porque el mundo entero avanza y no podemos quedarnos retrotraídos. Creo que hay mucho para aprender del europeo, el argentino, del español, perdón, y que el español debe en algún punto tomar algo, por ahí la calidez humana, por ahí con el español es lo más similar que tenemos, pero por ahí la cuestión pasional y demás no se transmite tanto y quizás cuando un argentino vaya es lo que más ruido le hace. Pero son cuestiones mínimas. Yo creo que a grandes rasgos hay cosas que en realidad los latinoamericanos tenemos que ver de mejor manera, poner el ojo en mayor énfasis para poder salir adelante. Y bueno, después hay una cuestión clara y acertada, digamos, la cuestión monetaria, la cuestión de corrupción y la cuestión de las diferencias de las clases sociales, que acá afectan en mayor medida y van a seguir afectando, creo que casi de por vida, porque revertir eso es prácticamente imposible, tendrá que ser una reestructuración latinoamericana enorme, y que allá, bueno, hay una estabilidad, a pesar de los ruidos que a ustedes les genera esto de que se mueva un 10% de inflación y demás, no afecta tanto, creo yo. Sí afecta y como decía antes, con lo que contaba con 5 euros antes, ahora lo hace con 5,25, implica un cambio. Claramente te va a generar un ruido y te va a molestar, porque no debería ser así, pero existe. Y para nosotros es como, bueno, che, te estás quejando de más, porque acá día a día aumenta todo. No podés tener el precio de la leche en una góndola de un súper el mismo precio un día que ya te está cambiando. Y eso es lo que nosotros vemos como, wow, qué exagerado, pero en realidad no. Son esas las similitudes y las diferencias que podemos plantear. La verdad que me gusta poder conocer un poco más de la cultura europea hablado por un español / argentino, por así decirlo, pero que viviste más en España que en cualquier otro lugar. Y bueno, esta es la parte de mi cierre. No sé qué querrás decir vos, Milton. Pues nada, que realmente es eso, hay muchas similitudes y hay otras cosas que no, pero yo creo que lo importante, que decías a nivel de cambio y tal, yo creo que lo importante es intentar buscar qué es lo positivo y que mirar más allá del ombligo, ¿no? De nuestro propio ombligo, mirar a otros países, mirar a otros lugares, otras culturas
y, y ver qué podemos sacar de positivo y qué podemos traer, ¿no? Qué podemos obtener. Yo creo que ese intercambio cultural y social es lo interesante, ¿no? Ujú. Y si me lo permites, te quería hacer una pregunta así muy rápida, Sí, por favor. de un tema que me causa curiosidad, Ujú. que es el tema de la seguridad, pero más que nada enfocado a nivel policial. O sea, qué imagen se tiene de la policía en En Argentina. Argentina, mira, la verdad es que la imagen de la policía no representa una autoridad hoy en día. Y esto es simple, a lo que te lo voy a resumir, porque es una realidad. La corrupción está Sí. en todas las ramas de nuestro país. Y con esto digo, hay corrupción en la educación, hay corrupción en la salud y hay corrupción en la seguridad. No solo en la estructura política, como decirte, el presidente y la vicepresidenta y los funcionarios políticos son corruptos, sino que se traslada. Lamentablemente, la situación es la siguiente: hay tanta corrupción que el que quiera hacer las cosas bien le cortan las piernas y no va a poder avanzar y no va a poder progresar. El policía que va a querer hacer las cosas bien va a ser corrompido por la estructura policial de arriba para que de menor o mayor medida o se corra del camino o las cosas se hagan mal de algún punto. Hay gente que labura y labura excelente como policía, pero en general, si vos me hablás como estructura policial en Argentina, como nombre, Ujú. la policía perdió autoridad constantemente porque se sabe que no se terminan haciendo las cosas bien y el rol de policía a nosotros no nos genera seguridad. Yo por ahí a vos te pasa algo en la calle en España y tenés un policía en una esquina y te acercás y le dices, oficial, me pasó tal cosa. Y el policía llama a patrullero y se acciona en base a lo que pasó. Acá Ujú. te pueden entrar a tu casa, puede haber sido una catástrofe, tenés 4 o 5 personas que te están desvalijando la casa, te están apuntando con armas, estás viendo el peor hecho traumático de tu vida. Lograste llamar a la policía y quizás tarda media hora, una hora y los ladrones ya se fueron, ya mataron a alguien, ya se fueron de la ciudad, ya agarraron un auto Claro. y el auto aparece 2 días después en un desarmadero y esa investigación queda tirada ahí y nadie hace nada. Digo, y con esto lo aclaro porque no quiero meter a todo en la misma bolsa. Como en todos lados y como en todo momento, hay gente que labura excelente y que hace su labor 10 puntos. Pero el sistema en general está tan corrompido que la mirada en general es esa. No hay prestigio a la seguridad. Ya se ha barrido eso, ya no existe. Ya lamentablemente se perdió y nadie creyó. En general, digo, si me roban acá, te soy sincero, ponele, te roban el móvil en la calle. Ah, anda a hacer la denuncia en la comisaría. ¿Para qué? Si me van a tener 2 horas, me van a pedir todos los datos y me van a preguntar cosas absurdas como ¿y por qué no pensaste tener el celular en otro lado? ¿Y por qué no tendrá que pasar? Y vos tenés que accionar en Ya. base a lo que tenés que accionar. O sea, ¿por qué me haces esa pregunta y me juzgás como si yo tuviera la culpa de que me roben? Es algo menor, pero Encima culpas a la víctima, ¿no? claro. Entonces obviamos hacer la denuncia. Obviamos, ya está, me robaron, voy a ahorrar, me fastidio. Gracias a Dios no me hicieron nada, decimos. Y seguimos. Porque no nos queda otra. Entonces ese es el punto de cómo se ve la policía acá. Yo creo que allá representa un orden estructural mucho más firme. No sé, me lo podrás decir vos, como para hacer una devolución de esta pregunta. Bueno, a ver, sí, se podría decir que sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que la policía, eh, hoy en día por lo menos, yo creo que está bastante dividido a nivel de idea de la gente. Hay mucha gente que, bueno, que a fuego con la policía, que mucho respeto, no sé qué, el trabajo que hacen, tal. Y realmente sí, o sea, hay muchos cuerpos de la ley que, bueno, que sí, que actúan bien y demás. Y Ujú. a nivel de lo que dices, de llamar porque tienes una emergencia y tal, pues generalmente suelen hacer un buen trabajo en el sentido de que están ahí en Claro. 5 minutos, en 10 minutos, en cuanto se pueda. Pero Ujú. bueno, igual que dices que hay gente que hace su trabajo muy bien, pues bueno, también está la gente que no. Que la Claro. gente que, bueno. Y eso yo, por ejemplo, y esto ya como crítica personal, porque Ujú. tampoco he llegado a tratarlo con nadie, pero sí que lo he visto mucho y me llama la atención. Y es que, por ejemplo, tú tienes el Cuerpo de Policía Nacional, Sí, que sí que puede representar una figura de autoridad mayor, claro. ¿no? Es un poco más serio, digamos. Pero claro, si después hablamos de la policía local, yo creo que la policía local es, bueno, o sea, por no ser muy directo, yo lo que veo de la policía local es, pues bueno, ocuparse de cosas muy banales, ¿no? O sea, que no van a ningún sitio y después
casos que he vivido incluso, o gente cercana o que he visto, que llamas por algo serio y realmente pues te tiene ahí haciéndote preguntas, tal, lo que comentabas. Claro. Quizá no al nivel que expones tú, pero sí que al final acaba en, bueno, pues pon una denuncia, no sé qué, tal, y ya está. O sea, realmente no te solucionan nada, digamos. Claro. Pero para no dejar esa imagen, sí que es verdad que a nivel estructural y a nivel general, la policía sí que suele hacer una labor mejor, digamos. Hay una autoridad preestablecida que se le tiene respeto al oficial y acá se le ha perdido el respeto porque se lo ha ganado así. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Digo, a ver, Sí. uno está en la calle y te pasa algo, vos tenés a quien recurrir. Nosotros como que decimos, bueno, si no es un familiar, un vecino, alguien que vio algo, alguien que se quiere involucrar, porque también pasan un montón de otras cuestiones que permiten que el vecino dice, no, yo no vi nada por las dudas, porque después te balean la casa, etcétera. Es muy amplio el tema, pero para resumir, queda ahí y si te la arreglás como podés. Y en cambio yo creo que allá es más resolutivo el tema. Tendrá en menor medida, como todas las ramas, algo de corrupción, alguien que hace, como vos dijiste, las cosas bien, las cosas mal, pero bueno, allá funciona en mayor o menor medida. Hay una eficacia que acá ya se perdió hace tiempo. Ujú. Creo que ¿Me permites una última cuestión así? Ya saliendo un poco de todo este tema sí, cómo no. tan Obvio. serio e importante, digamos. Tal cual, sí, dale. Hay una cosa que siempre me hace gracia, me llama la atención Sí. y que se ve mucho que se comenta mucho en redes sociales, Ujú. y es la lucha constante entre LATAM y España con el tema del doblaje. No, No sé si totalmente. lo has visto, ¿no? Sí, Lo has sí, tratado sí. y tal. A nosotros, ¿Tú qué, o sea, a ¿qué nosotros opinas? ¿Qué opinas de eso? nos asombra las nomenclaturas que tienen ciertos programas que están preestablecidos acá. Que yo no entiendo, hay una cuestión que muy bien, que es muy técnica, que no entiendo. Que no entiendo si nosotros, cuando doblamos las cuestiones que vienen en inglés, los doblan de una manera que sea más simpático a la hora del público que lo consume. Y ustedes revierten el nombre tal como está escrito en inglés, por ejemplo. Creo que esa es la cuestión principal. Ahora no me vendría un ejemplo específico porque tendría que ponerme a analizar, qué sé yo, un dibujo animado que allá se llame de una manera y acá se llame de otra. Pero, por ejemplo, creo yo que ustedes adaptan el nombre tal está escrito en inglés y nosotros como que lo reversionamos. Entonces a nosotros nos suena súper raro. Creo que por ahí viene la cuestión, pero no sabría decirte. ¿Vos cómo lo tomás al tema? ¿Cómo lo has visto? Pues yo creo que, bueno, depende, ¿no? Al final depende, ¿no? En cualquier aspecto, cualquier cosa, pero yo lo que veo, o sea, por poner un ejemplo que se me viene a la mente es por ejemplo, el de Fast and Furious, Bueno, que en España te dicen a todo gas. Bueno, acá es Rápido No y tiene Furioso. nada que ver. Claro, bueno, ahí va. Claro. Está, claro. Claro, en ese ejemplo sí que cae en el otro lado. Claro. Pero bueno, en general, no sé, los nombres, o sea, a mí simplemente es que me resulta curioso y me resulta gracioso. Pero más allá de los nombres, Ujú. a nivel de doblaje de lo que es como actor de doblaje, ¿no? Sí. O actriz de doblaje. Ujú. Eso, hay mucha crítica, ¿no? De unos a otros que realmente no entiendo, porque al final, Sí. no sé, los Simpsons, por poner un ejemplo así muy tonto, ¿no? Lo de Tal- Homero y lo de Homer. Tal cual. Pues, no sé, son cosas que al final creo que no van a ningún sitio, pero simplemente era comentarlo, ¿no? Por ver No, qué vista es que tenías desde allí. también depende también, yo creo, de una cuestión cultural. Con qué uno simpatiza más y el vocablo a qué lo asemeja más. Digo, es más por ahí más cómodo para el español escuchar Homer o como se diga en cada uno de los aspectos que simpatiza más a la hora del consumo y que tiene que ver por ahí con ese tipo de cuestiones y nosotros preferimos por cuestiones culturales que se le nombre Homero. Pero digo, a ver, esto con los Simpsons vienen hace 30 años y digo, nace un dibujo nuevo en Estados Unidos, se va a replicar por Cartoon Network o como le digan allá. Digo, se replica, se traslada y se adapta a las cuestiones culturales. O sea, el contenido va a ser el mismo porque no se puede desdibujar lo que ya está preestablecido. Ahora, digo, en la forma de la comunicación, el marketing va a apuntar a que los niños españoles lo internalicen con su vocablo y va a ser más fácil. Ujú. Y en nuestro caso, en Latinoamérica, se va a utilizar un vocablo que lo adapte los niños de Latinoamérica, claramente, ¿no? Yo creo que la cuestión es cuando se mezcla este policulturismo, digamos,
me suena raro porque ahora la globalización hace que yo pueda consumir algo. A nosotros nos pasa, yo no sé si les pasa tanto a ustedes, pero buscas una película pirata porque no querés pagar para ir al cine y tenés subtítulo en inglés, español y español latino. Nosotros utilizamos mayormente o subtitulado o español latino porque nos parece horrendo escuchar una película en gallego, como le decimos nosotros, en español, porque no estamos acostumbrados a ese vocablo, entonces nos suena todo muy raro. Claro. Entonces creo que ese es el punto más de mayor inflexión. Con eso que has comentado, ya no. Ya me callo. Pero con eso que has comentado, Por favor. Sí. siempre me llama la atención que cuando se busca una traducción o algo, a ver, también entiendo porque es un tema de que si hablamos de LATAM como tal, son muchos países, comparado con España, que es uno. Tal cual. Lógicamente, ¿no? Pero sí que pasa mucho que encuentras la banderita de México, por ejemplo, y ves muchas traducciones de mexicanos y tal, y no encuentras nada en español, o sea, como mucho subtitulado y tal. Y no sé, simplemente eso me llama la atención, ¿no? Y muchas veces lo echas en falta y dices, ¿por qué no hay más gente que se ponga a hacer estas cosas? Tal cual. Bueno, podríamos pautar y quedar así públicamente en que esto da cuenta de qué hablar, y hay mucho para hablar, y desde lo más light, por así decirlo, hasta lo más importante que hemos hablado hoy, y podemos decir que tranquilamente podríamos seguir haciendo una segunda parte con cosas más minuciosas. Con esto te hago una invitación formal para próximamente coordinar y hablar de cosas así como todo lo que quedó ahí a cuenta de hablar de estas cuestiones de los vocablos y otro tipo de costumbres que son minuciosas, como el mate, todo lo que te comentaba antes, que estaría bueno como para hacer una segunda parte con cosas más desestructuradas. No sé qué opinás, no sé a qué te suena esto, si te copa la idea. Sí, yo por mí encantado. Aparte que son cosas que no son tan trascendentales como todo lo que hemos tratado hoy. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Ese intercambio cultural y ver las costumbres e incluso los horarios, cosas así, ¿no? Está curioso. Tal cual. Está bueno tener este intercambio cultural y que la gente también lo pueda escuchar y decir, ay, qué bueno esto, qué malo esto. Yo creo que da para hablar otro capítulo más, así que pronto, si así lo deseas, lo podemos hacer tanto en mi canal como en el tuyo o como sea, pero va a haber una segunda parte y va a haber este intercambio que la verdad que es muy interesante. La verdad que me gustó mucho hacer esto del intercambio porque me nutre a mí y bueno, me sirve para tener una visión también de lo que no todos los días podemos ver acá en Argentina. Muy bueno. Sí, yo por mi parte también, o sea, me ha resultado muy, muy interesante y de cara a estar como representante de España de alguna manera, pues espero no haber dicho ninguna barbaridad y que más o menos me haya, la verdad que fue situado bien. Muy interesante, espero también lo mismo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Milton, por tu tiempo y por tu predisposición para estar en este podcast. Esto es Algo de Qué Hablar. Recuerden a toda la gente que está ahí, gracias a todos los que estuvieron comentando en el chat, que esto automáticamente va a estar en YouTube en unos minutos, en unas horas, y próximamente va a estar en Spotify, lo van a poder escuchar ahí. Así que esto ha sido Algo que Hablar. Nos vemos el próximo martes con alguna temática diferente. Vamos a estar tratando ahí, todavía no está pensado, no está estructurado, pero pronto vamos a estar ahí. Gracias, Milton, nuevamente por participar. Sé que es tarde allá, sé que es de noche, pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu predisposición. Nada, gracias a ti por invitarme. Bien, esto ha sido Algo que Hablar y nos vemos el martes. Hasta la próxima.